Bienvenidos, gente linda. Esto es Fútbol entre Amigos. Hola, hola, amigos del canal favorito de YouTube, Fútbol entre Amigos. Pues hoy teníamos un tema súper interesante y, por supuesto, polémico. Va a causar mucha polémica porque las cosas que suceden dentro de la posición que vamos a tratar pueden confundirse. Lo que vamos a hacer es vamos a elegir el mejor medio defensivo o medio de contención de la historia. Vamos a tratar de hacer un ensayo eligiendo el mejor medio de contención de la historia. Para ello estoy aquí con Ricardo Betancourt, Carlos Quintini y José Antonio Sánchez, que me acompañan para hacer esta elección y, claro, para votar por el mejor. Bueno, quiero comenzar ahora entonces rápidamente con José Antonio, para que él es entrenador de fútbol también, como saben. Entonces, para que nos dé un alcance de las diferencias que puede haber entre un medio defensivo y un medio mixto, que son muy confundibles, sobre todo en los días de hoy, que los jugadores son muy polifuncionales y tienden a realizar más o menos las dos funciones. José, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buena. Nada, lo primero, agradecerte la invitación como siempre y un lujo estar rodeado de ti, de Carlos, de Ricardo, máster, ¿no? del fútbol y un lujo, ¿no? Y bueno, como tú bien dices, con mi recién estrenada condición de entrenador, pues bueno, vamos a poner un poco las bases de lo que es un medio centro o un 5 argentino clásico o un medio mixto, medio volante, ¿no? En diferentes denominaciones en diferentes países, ¿no? El medio centro es un jugador más posicional, no necesariamente de carácter defensivo, sino cuanto más completo sea en la labor de posicional de defensa, de ayuda a la propia defensa, ¿no? A los centrales, y por otro lado que tenga una buena salida de balón. En este caso ese es el punto diferencial del solo, porque si no entonces podríamos poner un defensa como medio centro que ya cumpliría esa función defensiva, ¿no? Sin embargo, el gran valor está en darle salida, sobre todo hacia las bandas, hacia los costados al juego, ¿no? Sí. ¿Y el medio mixto, José? Tiene otras características más diferenciales, no está tan cerca ni de los laterales ni de los propios centrales, ¿no? Su labor es más de creación en cuanto a estilos de juego que puedan ser más de toque combinativo, como hemos visto, por ejemplo, en la selección española, como Xavi, como Iniesta, como Modric, como De Jong, ¿no? Sería un poco ese corte más cercano, más moderno, o tener casi proyección ofensiva, ¿no? Lo que en Italia se le gusta llamar el tutocampista, ¿no? Estar mucho más cerca del área, un box-to-box en Inglaterra, en este caso, pues con jugadores también igualmente completísimos, ¿no? Hablamos del primer nivel futbolísticos, pues que puedan tener buen disparo desde la frontal del área, asociarse por banda, tener buena caída, ayudar también a esa salida de balón cuando el otro equipo presiona, pero siempre un poco desde una altura que se llama unos 5 o 10 metros por delante del medio centro, ¿no? Tan importante, evidentemente, en un juego colectivo como es el fútbol, tener unos y tener otros, y cuanto más buenos, mejor. Ahora, claro, se tiende a confundir porque muchos equipos en su afán ofensivo juegan con dos medios mixtos en vez de usar uno de contención, que posiblemente puedan cumplir también esas funciones, ¿no? Entonces, es más que todo para darle un corte un poco más ofensivo al equipo, pero yo identificaría más que todo con un par de figuras estas funciones, ¿no? Carlitos, tú bien graficaste esas funciones, denominaste a la de medio de contención la función Gattuso, por poner esa fiera de marca, ¿no? Férrea delante de los centrales, y la otra figura era Luka Modric, que era más que todo un creativo, como ya lo mencionó José Antonio. Dime, Carlitos, ¿qué opinas tú de esta diferencia que ha hecho José Antonio y si nos puedes ilustrar en algo más? Bueno, buenos días. Apoyo las palabras de nuestro amigo José Antonio. Y bueno, primero también te quería corregir porque los dos ejemplos que yo siempre tomo en este caso son Gattuso y Pirlo. Pirlo. Bueno, más o menos las mismas características, ¿no? O sea, ok. Compañeros durante tantos años, tanto en el Milan como en la selección italiana. Ahora, yo quería decir una cosa que me parece muy importante. Al mediocampista de contención, lo primero que se le pide, que se le exige, es que sea un luchador. Más que cualquier otra posición en el campo, tiene que ser un luchador, tiene que tener mucho despliegue físico, tiene que tener mucho sacrificio, porque tiene que correr mucho sin el balón. Y cubrir mucho terreno, ¿no? Mucho terreno. Y tiene que tener el sacrificio para correr mucho detrás del contrario, para quitar el balón, ya sea para recuperarlo y controlarlo, o simplemente para digamos, despejar y quitarle el dominio al contrario. Por ejemplo, hay muchas formas que un mediocampista de contención puede cumplir esa función tan importante tácticamente. Tenemos el caso de Redondo, que era un experto en la anticipación, ¿verdad? Y también tenemos el caso contrario de, por ejemplo, Roy Keane, que era un experto en el tackle.
quitarle el balón, exacto, hacer el tackle y quitarle el balón, al contrario, por ejemplo, hasta llevarlo al saque lateral, por ejemplo, pero cumplía la función de romper el juego contrario. A veces un poco violento, a veces justo en el límite del reglamento. Y luchar hasta quitar el balón, que era el clásico caso de Gattuso. Mientras que, por ejemplo, Pirlo, que jugaba al lado de Gattuso, Gattuso recuperaba el balón y le pasaba el balón a Pirlo, y Pirlo, era el que tenía la creatividad para distribuir el balón desde el círculo central, ver la cancha frente a él y ver la mejor opción para el pase con mucha más visión de juego. Claro, lo que pasa es que más que una diferencia de posición en la cancha, creo que es una diferencia de roles que se cumplen dentro de la misma posición física dentro de la cancha, más o menos. Claro, con unos metros más, unos metros menos de repente, algunas veces con dos medios de contención, algunas veces con dos medios mixtos, pero es que es bien difícil y bien sutil la diferencia entre un medio de contención y un medio mixto, a veces es muy clara, como tú lo has dicho, Carlos, entre Gattuso y Pirlo. Ricardo, ¿tú qué piensas? ¿Tienes alguna otra diferencia que pueda caracterizar a estos dos roles? No, yo creo que Carlos lo ha resumido bien. De alguna manera ha hecho una compilación, me parece muy completa y muy exacta de pronto de las funciones y las características que comprenden o diferencian como tal al medio defensivo. Correspondo totalmente con la idea de que el medio debe tener ese talante de luchador en la cancha, ser alguien que de alguna forma logre multiplicarse dentro del terreno de juego, tratando de leer sobre todo los espacios y convirtiéndose en el primer cerrojo del equipo en cada una de las incursiones ofensivas que pueda tener el rival, entendiendo que dentro de su zona, que es la zona medular, pueden pasar la mayoría de las transiciones que por ahí pueden tener posibilidad de culminar en gol y que lo tienen a él justamente como ese primer filtro para que el balón no llegue digamos, a las toldas de los defensores, que por ahí, si no logra tener ese respaldo efectivo del medio defensivo, Claro, pues puede encontrarse con un verse mano a mucho mano, más ¿no? vulnerables. Claro, con un mano a mano. Sí, totalmente. A ver, con esas diferencias que ya hemos mencionado y más o menos que hemos querido explicar alguna diferencia entre qué cosa hace un medio mixto, un poco más de labores creativas y asociativas que las destructoras de un Claro. medio. No, con esas premisas podemos descartar algunos, ¿no? Por ejemplo, Toninho Cerezo y Falcao en Brasil, yo creo que tenían más características de Tal organización, vez, jugaban más adelantados incluso. Podemos descartar a sí. Xavi y Xavi Guardiola Mm, del bloque español, ¿no? Y así vamos a ir viendo de claro. repente, bloque por bloque, descartando quiénes hemos tenido en cuenta para esta posición y a quiénes no. Sí. A ver, yo quería Y por mencionar, supuesto, sí, sí. No, quería remarcarle a modo de complemento, Master, que muchas veces hay casos paradigmáticos de equipos que incluso han salido campeones, que por ahí han sido fuente de elogio y admiración por su propuesta muy ofensiva y se han decidido jugar, digamos, en un medio con un solo volante defensivo o con dos mixtos, lo que es importante de pronto detallar, porque puede ser muy adaptable y al mismo tiempo efectivo un esquema que por ahí prescinda del jugador consagrado solo a las tareas defensivas en el medio. Pero claro. eso no quiere decir que el mixto no se logre complementar con el otro para de alguna forma cubrir bien esa zona de la cancha y al mismo tiempo brindarle al equipo el equilibrio necesario. Entonces, lo que nosotros vamos más que todo es tratar digamos, resaltar a esos, al estirpe de esos jugadores que sí o sí sus tareas, sus funciones, sus labores dentro de la cancha van consagradas a brindarle a hacer el trabajo sucio, A a destruir, tratar de repeler, contener, marcar, sí, destruir también creo que vale el término, por supuesto. pero entendiendo que el fútbol tiene que tener una visión integral, ¿no? No porque tengan digamos, entre sus tareas adjudicadas o atribuidas, el defender quiere decir que hayan sido, como quien dice, mochos, hayan sido torpes con el balón, no. Habrán casos muy reconocidos, muy representativos de jugadores que por ahí tenían gran utilidad con el balón y que al mismo tiempo eran muy sagaces y virtuosos en la marca. Pero Claro, habría no, que no, por mirar supuesto. entonces a dónde tiraba la tendencia, si eran más defensivos, si eran más ofensivos o eran un balance donde podemos ubicar al volante mixto A ver, como tal. por toda la investigación que hemos hecho previa, obviamente, al programa y nosotros hemos hecho una votación en interno también primero, para descartar quiénes nos parecen más mixtos. Algunos tuvieron alguna votación muy a la par en cuanto a
a ser mixto o a ser defensivo. Entonces, esa votación entre nosotros sirvió para descartar algunos elementos y manejar una misma lista. Sí. Después también para organizar una lista ya de propiamente medios defensivos y poder elegir entre los 5 mejores. Dentro de esa lista, en las votaciones que hicimos, les voy a mencionar en orden alfabético de cómo salió esta lista de los 5 primeros. Les voy a cantar los 5 primeros. Estuvieron Mauro Silva, Monty, Fernando Redondo, Frank Rijkaard y Obdulio Varela. Esos son los que nosotros considerado, no es el orden, después vamos a ir viendo el orden a medida que avance el programa, pero es los que hemos definido como los mejores volantes de contención de la historia. A ver, vamos a ir viendo por criterios qué cosa hicimos. Tuvimos en cuenta un primer bloque holandés, ¿no? Primer bloque holandés, en el que se nos aparecía la alternativa, ya la mencionamos, de Rijkaard, pero también consideramos a otros como Wim Jansen, Johan Neskens y Edgar Davids, que dentro de la historia son importantes en esas funciones de medios mixtos y de medio de contención. Quiero mencionar que, por ejemplo, a Johan Neskens y a Edgar Davids, grandes jugadores, los descartamos porque los consideramos medios mixtos. Mientras que Wim Jansen, ¿tú, José Antonio, habías pensado en Wim Jansen en algún momento? Sí. La verdad es que era otra A ti te gusta mucho ese estilo holandés. Claro, es que al final todo sistema tiene que tener un cierto equilibrio, ¿no? Y si alguien podía poner equilibrio en esa locura que era la naranja mecánica, era precisamente Jansen, ¿no? Que también fue campeón de Europa con el Feyenoord, un medio centro espectacular. No tan vistoso, que sí cumplía esa característica defensiva que ha mencionado Carlos antes, y que, bueno, como dotaba de gran equilibrio, porque, bueno, para virtuosos del balón, pues pero ahí pienso que está al lado, ¿no? Ahí pienso que está la clave de lo que has dicho. No tan vistoso. Creo que los 5 que mencioné anteriormente son mucho más vistosos, sea en técnica que en fuerza, unos más que otros, obviamente, que Wim Jansen. Por eso, bueno, como no todos pueden entrar y no todos pueden ser los favoritos de uno, Wim Jansen quedaba fuera de ese top 5. Teníamos el bloque brasileño también, que era un poco, bastante complicado, porque dentro del bloque brasileño tenemos a nombres como Sito, Clodoaldo, Danilo, Dunga, Casemiro, ¿no? Lástima, son tantos nombres espectaculares, pero, a ver, ¿qué puedo decir? Cualquiera de ellos pudo haber entrado. Y además que tenían también características más, siendo brasileños, más fútbol, características organizativas, ¿no? Entonces, no eran fieras todos ellos en la marcaban bien, por supuesto, por eso están considerados entre los mejores, pero no eran fieras en la marca como un Roy Keane, por ejemplo. Pero, sin embargo, la vistosidad de estos jugadores era increíble, ¿no? Carlitos, tú, a ver, te he nombrado 5 nombres: Sito, Clodoaldo, Danilo, Dunga y Casemiro. ¿Por qué crees que ellos no están en esta lista de 5? Aparte de que, claro, porque no todos pueden entrar. Pero, por ejemplo, Sito tenía una característica de muy fuerte personalidad, ¿no? El líder del Santos de Pelé, una característica muy fuerte en eso que podía haber hecho, lo podía haber hecho entrar. Sin embargo, Mauro Silva está por encima en nuestra elección. A ver, Carlitos, ¿qué piensas de estos nombres? Sito, Clodoaldo, Danilo, Dunga, Casemiro. Bueno, nuestra elección es el resultado, digamos, de una sumatoria. Ahora, en mi opinión personal, Sito es el mejor mediocampista de contención brasileño de todos los tiempos, por encima de Mauro Silva, de Danilo y cualquier otro que tú me puedas mencionar, que todos fueron grandes en su función, en su época. En mi opinión, que era el verdadero líder, el hombre que ponía el carácter en aquel equipo brasileño del 58, que tan famoso por su talento, por su calidad ofensiva, pero él era el que le ponía el equilibrio defensivo. También Clodoaldo, ahora, por ejemplo, Clodoaldo se pudiera decir que era prácticamente un mediocampista mixto. O sea, quien tenga esa opinión es muy válido. Sí, claro. Que era contención también es válido. Yo particularmente tiendo a pensar que aquel Brasil del 70 se atrevía a jugar sin un mediocampista de contención propiamente dicho, genuino. Y de hecho... Tenía a Gerson y Clodoaldo ahí atrás, ¿no? Claro, ese equipo brasileño recibió 7 goles en 6 partidos. Es decir, estuvo lejos de ser un equipo impenetrable, vamos a decirlo de esa forma. Daba algunas libertades ofensivas al equipo contrario, pero lo compensaba todo con su increíble poder ofensivo. Ricardo, tú, de esos nombres que he mencionado,
¿Hubieras considerado alguno? Ya Carlitos dijo que, por ejemplo, Sito hubiera sido considerado por encima de Mauro Silva. ¿A Clodoaldo también lo considerabas, Sí. Carlos, arriba de Mauro Silva? Yo, Sí, o a Dunga o a Casemiro, alguno de ellos. Dunga. A Dunga. Sí, bueno, puede Dunga. ser. ¿Tú, Ricardo? A ver, de mediocampista brasileño, más o menos tengo en el imaginario así referenciado un ranking tentativo donde pongo a Danilo Alvim, Dani. el, Ujú. un- una pieza importante del Brasil de los años 40 que jugó la final del Maracanazo en los años 50. De pronto, de alguna manera, también afectado de pronto por todo ese velo sombrío que ha recaído sobre ese grandísimo equipo talentoso, pero que lastimosamente, pues, por muchos años se vio denostado por esa derrota contra Uruguay. Y posiblemente Daniel Alvim está entre esos nombres que por ahí ha caído en ese ostracismo, pero que vale la pena recordar fue uno de los grandes volantes defensivos de la época, A ver, de yo los creo que mejores del mundo. Danilo de repente sufre lo Y que tú desde mi dices. punto de vista, sí, Richie. desde mi punto de vista, confrontando las fuentes, creo que Danilo Alvim está en un punto, digamos, en un escaloncito arriba que el mismo Cito, que Dunga, y por ahí para mí ya dentro de esa misma lista, Casemiro. Oh, bueno, bien, ¿ah? Yo decía que Danilo quizá hace sombra, como tú dijiste, es el Mundial, pues, ¿no? El Mundial del 50, que no pueden conquistar en su propio país, pero además creo que tuvo una consistencia de pocos años, una duración de pocos años de picos de carrera, que ¿no? fue muy corta. Y creo que no le alcanza de repente para competir con un Mauro Silva, de repente que tuvo casi 12 años como líder del Deportivo La Coruña. Eh, Sí. José, tú de estos bueno, nosotros nos fuimos por Mauro Silva, por eso que está en la lista, pero ¿crees que alguno se le acercaba? Sí, yo estoy de acuerdo. Todos están en el mismo nivel. Hay un nivel muy top. Hablamos de Daniel Alvim, de los años 40 y 50, hasta Casemiro, de los últimos años del grandeza del Real Madrid. Es decir, que no hablamos de cualquiera, pero sí, es verdad, yo recalco, como ha dicho Carlos, la figura de Cito, que lógicamente ese Mundial 58, pues todos hablamos de la irrupción de Pelé, pero Cito es un jugador muy, muy importante en ese Mundial, y el Faro, ¿no? El jugador personalmente que dirigía el Además que equipo. Cito ha estado en el equipo ideal de 2 mundiales, no olvidemos eso. El Entonces, ancla, sí. claro, ahora, bueno, vuelvo a Mauro Silva. ¿Por qué está Mauro Silva por encima de estos nombres? Porque tú eres, Muchos digamos, años en la élite. el responsable que Mauro Silva esté en esta lista. Sí, yo soy team Mauro Silva. La verdad es que es un jugador tan sobrio en su parcela defensiva como inteligente en el juego, ¿no? Es que el tío lo tenía todo, o sea, que tenía salida del balón, tenía corte, liderazgo. Va a ocupar ese Deportivo de La Coruña al casi campeonato liguero en el 94, luego ganará en el 2000, ese Super D porque elimina, por ejemplo, entre otros al Milán remontando en Champions, que estuvo en semifinales, y evidentemente su grandísimo éxito, que es el campeonato de USA 94, ¿no? Un jugador completísimo, bueno, que quizás es el paradigma moderno del medio centro, y bueno, siempre vamos a acordarnos evidentemente de esa pareja con Dunga, que es otro que también hemos considerado, por supuesto, dos jugadores de tremendo carácter, de tremenda potencia, pero justo en esa posición como medio centro yo creo que es para mí la definición moderna del jugador. Estaba viendo bueno, en los videos de análisis a los que he recurrido, ¿no? Que en ese 94 Dunga jugaba más adelantado que Mauro Silva. O sea, Dunga, que nosotros diríamos, pues, Sí, súper fiero en la marca, porque conocemos lo que fue Dunga marcando, el carácter que tenía Dunga, pero él era el que iba más adelante, teniendo Mauro Silva, digamos, más distribución de balón en el Deportivo de La Coruña. Él era el primer pase en el Deportivo de La Coruña. Pero bueno, vamos pero a llegar a Mauro Silva. creo que es que toda la línea de volantes que ponía Parreira en el medio, en el 94, todos eran chicos rudos, ¿no? Bueno, hemos hablado ya del bloque holandés, del bloque brasileño, tocamos algunos nombres. Ahora veamos el bloque francés, porque en el bloque francés, del bloque francés en estos 5 que elegimos, no entró ninguno. Sin embargo, podían haber habido varios candidatos como Tigana, Vieira o Deschamps, si es que alguno lo pensaba como medio de contención. Nosotros lo elegimos como medio mixto y lo descartamos de esta elección. Sin embargo, también quedaban pues otros grandes nombres como Makelele o el mismo N'Golo Kanté, que todavía está en vigencia. Ricardo. Sí. Bueno, la verdad, me voy aquí como que a un poquito despegar también de pronto de la tendencia popular. Yo particularmente si quiero comparar quién ha sido el mejor jugador, mediocampista defensivo de Francia, y tampoco, digamos, separándome un poco de ese
esa corriente un poco modernista, que prioriza naturalmente los jugadores modernos, pero yo honestamente vi a Makelele en todo su esplendor y vi en Golo Kanté en todo su esplendor y de pronto ese compendio de virtudes que por ahí encarnaron me deja entrever, según mi análisis, que por ahí Kanté saca un poquito más de ventaja, era un poco más, siempre terminó siendo un poco más trascendente para sus equipos, sin demeritar naturalmente lo grandioso que era Claude Makelele, más que todo por el rol ese que jugó en el Real Madrid de bicampeón de Europa, bueno, tricampeón de Europa, pero él hizo parte de los dos títulos del año 2000 y 2002, en la que fue pieza angular también para brindarle al equipo de Vicente del Bosque esa solidez en el medio, pero creo que en líneas generales me quedo con Kanté siento que también era un poco más vistoso, también siempre terminó siendo un poco más vistoso. Ahora yo te agarro al pie, Richie, de lo que has dicho, de vistosidad, porque creo que justamente es eso lo que les ha faltado a estos dos, a Makalele y a Kanté, para entrar en el top 5, porque los otros son, los que escogimos, son tan fuertes como ellos, pero mucho más vistosos, mucho más elegantes también en alguna ocasión, en algunos casos, perdón. Carlitos, ¿tú lo hubieras considerado a estos dos nombres, como Makalele y Kanté, por delante de alguno de los 5 que ya mencionamos? Sí, sí, sí. En el caso los franceses, yo no tengo a un jugador que se destaque mucho por encima del resto. Hay un grupo muy nivelado, donde están Deschamps, Makelele, Kanté, básicamente ellos tres, todos excelentes, todos más o menos contemporáneos, y digamos, cada uno de ellos tuvo, digamos, su hermano gemelo, por decirlo de alguna forma, en el mediocampo, con mucho más ida y vuelta, mucha más llegada, digamos, al área contraria. Por ejemplo, Makelele tenía a Vieira como su hermano gemelo en el círculo central de Francia, así como más recientemente Kanté tenía a Pogba, ¿verdad? Como lo recordamos en el 98, por ejemplo. Claro. Y bueno, Deschamps tenía a Petit, por ejemplo. Bueno, Petit jugaba un poco más por la banda, no era tan... Sí, pero tenía varias posiciones, muchas posiciones. Creo que con quien más se complementaba dentro de ese centro de Francia era con Karembeu. José Antonio, tú también habías visto a Tigana, ¿no? Porque tú consideras, por ejemplo, a Tigana alguien más defensivo que creador de fútbol. Entonces, Tigana sin duda hubiera entrado en esta lista si nosotros lo hubiéramos considerado así también. Bueno, defensivo, porque no me quedaba otra. Porque en un centro de campo con Luis Fernández, con Michel Platini y con Alain Giré, pues alguien tenía que poner un poco de rigor, ¿no? Y un poco de esfuerzo defensivo, ¿no? Que era Tigana, que era un centrocampista espectacular. Para mí el más elegante de esta lista. Y que, bueno, pues que no ese cuadrado mágico, ¿no? Que ese Magic Carrer, ¿no? Que nos enamoró en los 80 y bueno, sí, era candidato mío para entrar en esa lista, muy ambiciosa. Y ya si me permite... Digamos que tenía una característica distinta de todo el grupo de otros franceses, ¿no? Del mismo Vieira, que era distribuidor, pero sin embargo la fortaleza física destacaba muchísimo en Vieira, o los que hemos ya mencionado, Makalele y Kanté, ¿no? Yo me quedaría, sí, de esta lista, el de más clase, de más calidad técnica, pero al final en esa dicotomía siempre entre técnica y fuerza, pues al final en el medio nos tenemos que quedar con el más inteligente, por lo menos yo que diría Deschamps, un ganador de todo, jugador inteligentísimo por definición y que estuvo en todos los grandes focos de Copa Europa, con la Juve, con el Marsella y en esa Francia bicampeona del mundo y de Europa en 98-2000, o sea que... Pero me da la sensación, como lo mencionaba Ricardo, que tenía menos quite de balón que Makalele y Kanté, Sí. que recorría mucho más espacio incluso, ¿no? ¿No, Richie? Digamos que en ese rol de recuperadores, donde por ahí destaca un poco más el jugador que antepone la fuerza ante pronto de la técnica y la elegancia para jugar, Makelele y Kanté estaban como, o sea, mostraban de pronto ser mucho más talentosos, ser más habilidosos en ese rubro particular. Y eso de alguna manera se ve reflejado de pronto cuando tú analizas un partido de alguno de los tres, te das cuenta que tanto Makelele como N'Golo Kanté la capacidad y al mismo tiempo el volumen de balones recuperados era tremendamente alta. Y eso en buena medida pues se da gracias a las características de esos jugadores que tiende siempre, o bueno, en el caso de que todavía tiende siempre a
como tal a imponer el rigor en los mano a mano, en los quites, en las recuperaciones, en las marcas, que suelen ser muy rígidas. Pero no con ello quiero, digamos, a veces se confunde, ¿no? No con ello quiero, digamos, desmeritar en ese rubro también a Shan, que era soberbamente bueno, pero creo que la comparativa sí queda un poco detrás de esos dos en ese rubro particular. Ok. José, era uno de los que tú dices que juega con trampa, ¿no? Kanté, que Me parecen. gustaba esa, ¿no? Sí, 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 parece que siempre parecen dos, ¿no? Movámonos un poco para una frontera de este bloque francés. Vamos a entrar a ver el bloque español. Y ahí te doy el pie, José. También vimos nombres como Guardiola y Xavi, que en el consenso general entre nosotros queda un poco más como mixtos que como de contención. Y otros ya netamente más defensivos como Busquets, Pirri y Xavi Alonso. Quizá en la concepción moderna, en el pensamiento moderno de este siglo, Busquets podría ser uno de los que podría destacar más. Incluso tenía muchos votos ahí en la encuesta de fútbol histórico que realizamos. Pero, ¿cuál es tu opinión? ¿Tú a quién sitúas por encima de otros y por qué no están en el top 5? Bueno, en este caso, quizá a ver, Xavi y Xavi Alonso, los Xavi vamos a decir, al final acaban jugando más como interiores, o como en apoyo de lo que es un medio centro puro, más posicional como Sergio Busquets, ¿no? La España 2010, sin duda es el paradigma, ¿no? Porque juegan los tres y se ven que lógicamente tienen que caer un poco más, poquito a banda o adelantar su posición para que Busquets, sin ser un prodigio físico de recuperación, pero igualmente que hemos dicho de lo de Deschamps, pues inteligentísimo, ¿no? En posicionamiento, en corte, en salida a balón, una cosa increíble. Yo ahí sí hubiera apostado también por Guardiola, que también tienen ese mismo corte, menos llegada, pero también muy buena distribución de juego. También Xavi, por ejemplo. Ahí te corto y digo que tanto Guardiola recuperaba menos que lo que recupera Busquets. Sí, pero por ejemplo en ese Barça que gana la Copa Europa en el 92, por ejemplo, él es el único medio centro posicional, por ejemplo. O sea, que decir que también depende un poco del estilo de juego, a lo que quieras jugar. Por ejemplo, Guardiola no casaba bien con la idea de Clemente en la selección española y jugaba menos, porque a Clemente no le gustaba ese corte de jugador, ¿no? Al final, como en la vida, todo es cuestión de gusto. Y ha mencionado también a Pirri, ¿no? Uno de los grandes jugadores de España en los 60 y en los 70, que igualmente también lo hacía muy bien después de central. Carlitos. José. Sí, yo creo que sí. Carlitos, ¿a ti qué te parece del bloque español el que más resalta dentro de estos defensivos? A mí me gustaba muchísimo Xavi Alonso. Me gusta un poco más que Sergio Busquets. Respeto los que opinen que Sergio Busquets está por encima. Ahora, me gustaba mucho el estilo luchador realmente dominante de Xavi Alonso, tanto en la selección como en el Real Madrid y en su época en el Liverpool también. Pero también Sergio Busquets también tiene su mérito, como decía José Antonio, es un jugador básicamente posicional. No brilla por su despliegue físico, no lo vemos corriendo tanto, pero tiene una capacidad de estar siempre en el momento. Pareciera que el balón siempre tiene que llegar hacia él o cerca de él y le facilita el trabajo. ¿Tú lo ves también así como José Antonio, más adelantado, más mixto que recuperador? No. Yo veo a Sergio Busquets totalmente número 5, totalmente recuperador. No, perdón, yo te preguntaba por Xavi Alonso. Sí. Xavi Alonso yo lo veo como un número 5. Ok. O sea, para ti, si hubiera entrado algún español en este top, debería haber sido Xavi Alonso. Tú, Ricardo de Pirri, ¿qué nos puedes decir? Pirri, porque por mucho tiempo fue considerado. De los años 70, 60, perdón, bueno, creo que más de los 70 en sí. Leyenda del Real Madrid, leyenda de la selección española. Era un jugador con una garra, con una enjundia, con una tenacidad en la cancha bastante envidiable. Digamos que por cuestiones futbolísticas, yo creo que muy vinculadas como tal a ese, digamos, a esa tendencia social de por ahí de solamente reconocer o darle más consideración a nombres que estén relacionados por ahí con éxitos en campañas continentales. Por ahí Pirri por ahí no ha tenido de pronto el prestigio o la nombradía que se merece, pero yo siento con base en todas las reseñas históricas que he visto que merece estar en un punto más alto. Yo diría que incluso en el pedestal de lo que viene siendo este grupo, esta gama de jugadores de ese corte, que son Ahora, mediocampistas defensivos. decía, por mucho tiempo,
espérame, Sí, Richard, quería- un momento. Por mucho tiempo fue considerado Pirri como uno de los mejores centrocampistas defensivos de España, hasta que apareció toda esa Correcto. camada de los campeones mundiales, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que tú estás acordándote de ese Pirri, que estaba situado en el pedestal que mencionas como el mejor, ¿no? ¿Todavía crees que está ahí? ¿O ya fue Todavía creo que está superado? ahí, todavía creo que está ahí, todavía pienso que, bueno, lo que pasa es que también habría que poner un asterisco, porque la verdad, si me preguntas, a mí yo no tengo la certeza si puedo catalogar o no a Pirri de volante defensivo pleno, porque algunos videos que he visto, por ahí me he percatado de un jugador que también tenía tendencia de vez en cuando a subir, a aportar bastante el ataque, a, digamos, a moverse con bastante versatilidad dentro del terreno de juego. Y bueno, eso me hace de pronto pensar o meditar que a lo mejor no era un volante defensivo pleno, sino que por ahí asumía o se apropiaba de roles que digamos que inclinaran un poco más hacia el balance, ¿no? Es decir, que fuera un poco de pronto más mixto Tú que lo un pusiste volante entre tus 5 primeros, ¿no es cierto? Tú creo que estaba en el puesto 4 Sí, 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 o en el puesto 4 estaba para ti, Pirri, ¿no? correcto. Sí, De, total. bueno, podía haber entrado, fue una de las alternativas, como mencionamos, y vamos a mudarnos a Sudamérica para ver un poco el bloque argentino, quizá. Ya vimos lo que era Redondo, pero no hemos visto lo que era Redondo, pero lo vamos a ver. Hemos mencionado a Redondo, hemos mencionado a Monti entre los cinco primeros, aunque Monti también tiene de italiano, ¿no? Eh, pero también tenemos otros nombres prestigiosos como el jefecito Mascherano, Néstor Rossi, jugador de River Plate, de la máquina de River, y Alguno de Boca reclamará a Ratín, ojo. Ubaldo Ratín, claro, cómo no. Eh, a ver, de todos los argentinos, creo que para mí el que más resaltaba es el jefecito Mascherano. Yo creo que podía haberse situado dentro de esos cinco. No sé, ¿tú qué opinas, José? Bueno, yo creo que también a ver, la figura de Mascherano es indiscutible, ¿no? Pero siempre, yo tengo la sensación con Mascherano siempre, ¿no? Que se ha quedado, o a lo mejor con los años aumentará su figura como en un segundo plano. Es decir, igual la figura de Messi igual lo eclipsa todo, ¿no? Pero tanto en el Barça como en la selección argentina, tengo la sensación de que se ha quedado un poco más atrás, ¿no? Les digo, el tiempo lo dirá, ¿no? Pero bueno. A mí, por ejemplo, me hice entre Ratín y Mascherano y a día de hoy yo me quedaría con Ratín. Pero bueno, también muchas veces es cuestión de gustos, ¿no? Pero Mascherano... Digamos, el nivel es más o menos parecido. Um, yo le vi muy, muy buenas temporadas a Mascherano, sobre Sí, todo sí. en el Liverpool. En Corinthians, no olvidemos que tienen una continuidad a buen nivel, a nivel top de muchos años Mascherano. Entonces, eso es lo que me gusta a mí de Mascherano. Por encima de Ratín, de repente que no es que no duró tanto como top, como fuera de clase, ¿no? A nivel mundial. No fueron esporádicas apariciones en los mundiales, en los campeonatos obtenidos por Boca Juniors también. Carlitos, tú también te inclinas por Mascherano, por Ratín, o le das tu voto a Rossi entre los argentinos, o quizá tienes otro. Para mí el mejor de todos es el más antiguo, Luis Monti, el doble ancho, que por todo lo que he leído sobre él en los registros, era el mediocampista de contención por excelencia, el destructor por excelencia, y al mismo tiempo, ya desde esa época mostraba también visión de juego y cierto sentido de distribución del balón también. Bueno, pero vamos a entrar a Monti después cuando ya estemos entre los 5 primeros, porque definitivamente está ya catalogado en esos lugares. Entonces nos movemos al British Block, al bloque británico, que también habían nombres, pero es que era dificilísimo dejar de lado. De todos los que hemos visto, hemos tenido que hacer un análisis bastante exhausto para poder sacar algunos. Por ejemplo, en el bloque británico teníamos a Duncan Edwards, que según yo, sin duda, si hubiera tenido muchos más años, pero los hubieras no juegan en este sentido, ¿no? No. Si hubiera tenido más años jugando, podría haberse catalogado como el mejor de la historia. A palabras no mías, sino del gran Bobby Charlton, por ejemplo, ¿no? Duncan Edwards tuvo 3 o 4 años de peak. Era muy joven cuando murió, entonces no pudimos apreciar todo el potencial, toda la calidad de jugador que pudo haber sido Duncan Edwards. Tenemos a Billy Bremer, que tú lo mencionaste, ¿no, Carlos? Billy Bremer entre tus favoritos para estar entre los 5. ¿Por qué mencionaste a Billy, al escocés? Billy Bremer era también el
prototipo de mediocampista de contención que a veces se pasaba un poco de los límites aceptados, pero lo importante era que cumplía su función de recuperar, y era el corazón del gran Leeds United de los años 60 y 70. Y también en ese caso hay que mencionar que él tenía un compañero en el círculo central que era Johnny Giles, el irlandés, que era muy parecido, pero tenía más visión, más salida. Era el Pirlo, digamos así, de Billy Brenner. Y, por ejemplo, Billy Brenner es considerado el jugador más importante en la historia del equipo del Leeds United. Lamentablemente no brilló tanto en la sección escocesa. Bueno, Billy Bremner fue definitivamente una estrella de esa época, pero creo que lo que le faltó en ese sentido para poder escalar hasta estas posiciones de top fue que su selección tuviera más trascendencia, ¿no? Tú mencionaste que él no había brillado tanto en la selección, lo cual es también cierto. Entonces, eso es el paso, el salto que le faltó a Billy Bremner como para estar dentro de una escala mundial de este top 5, incluso en un top 10 de repente, pero tú lo tuviste bien considerado. ¿Tú querías agregar algo de Duncan Edwards, Carlos? Correcto, José. Fíjate, además de lo que hemos leído todo de Duncan Edwards, yo sí he visto videos de él, y según lo que yo le vi jugar, yo lo concibo a él como un mediocampista mixto, totalmente mixto, con mucho despliegue físico. Era un box to box, un de ida y vuelta en los años 50. Sí, es que también es muy difícil determinar qué cosa es lo que era, ¿no? Pero ahora, iniciándose como marcador izquierdo en el Manchester, después pasa a mediocampista y después también a tomar ciertas labores ofensivas. Es difícil pues encasillarlo en algún lado, ¿no? Yo lo pondría de volante mixto, pero es válido si lo ubicamos de lateral izquierdo o de box to box, como acabas de mencionar. Mencionemos otro que también estuvo muy cerca, raspando, porque no sé de verdad por qué Roy King no está dentro de esta lista de 5. La fiera, ¿no? Era una fiera marcando, y nosotros lo determinamos como medio de contención, medio defensivo, pero también tenía características ofensivas, ¿no? Te doy la palabra, Ricardo. Sí, bueno, yo el análisis que hago, la lectura que hago, conforme pronto a esta cierta reticencia por parte del público por ahí de optar por Roy King, yo creo que se debe como tal a esa misma, por así decirlo, a esa misma característica del jugador, que era demasiado voluble e irascible en la cancha, que compaginaba muy bien de pronto con su fuerza, con su ferocidad para jugar, pero que por ahí de pronto no caía del todo bien, de pronto a ojos de los más puristas, ¿no? Que sentían que por ahí transgredía o se extralimitaba mucho en su estilo de juego. Aparte que de pronto quedaba debajo de la figura de otros como Bergkamp, ¿no? Entonces, claro, podemos decir que Roy King era importante en ese rol, pero de repente no llegaba pues a sobresalir a nivel mundial como para un Balón de Oro, por ejemplo. Sí, sí, totalmente, ¿no? Pero bueno, lo que remarcaba, yo creo que es fundamental para entender el por qué Roy King a lo mejor no está mejor considerado, y es esto, ¿no? Incluso de pronto no suena antipático señalarlo, pero hay capítulos que por ahí no son como muy dignos por ahí de reseñar de Roy King, porque involucran conflictos, altercados, peleas con otros jugadores, por ejemplo, con Patrick Vieira, por ejemplo, con el papá de Haaland. Tenemos una imagen de un Roy King muy duro, muy hasta antipático, diría, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, por ejemplo, si lo que te dicen, la primera credencial que te dan de Roy King en algunos libros o en alguna fuente es que fue quien le partió la pierna al padre Haaland, inmediatamente, pues eso genera como un impacto también Sí. de su imagen, que no es muy favorable, que digamos. Sí, no, pero quitando balón era una fiera, pero también tenía, como dije, habilidades de organización. Si vemos otros videos en YouTube, vamos a encontrar a él como una pieza de organización de ataque. José Antonio, tú lo pusiste en tu lista de 5 mejores. ¿Por qué lo consideraste a José Antonio, a Roy King? Sí, entró en el quinto lugar, para ser más exacto. Sí, un jugador, como bien decís, muy duro, muy fuerte. También, evidentemente, en el contexto del fútbol inglés, ¿no? Con esa siempre un poquito más de permisividad o de dejar jugar, ¿no? Y bien marcado eso por episodios como este, o como cuando se fue de la selección ante el Mundial de Corea 2002. En fin, todo un carácter, pero precisamente ese carácter es el que le hizo pues triunfar en el fútbol, ¿no? Porque aparte de la llegada, pues era el capitán ideal para comandar un vestuario, potencia, corte, colocación,
y luego remate no solo de llegar a segunda línea, sino también en balón parado, ¿no? Hay un gol muy importante que él mete la Champions que gana el United en el 99 en las semifinales con la Juve, que tú seguro que lo recuerdas como buen juventino. El 2-1 en la vuelta y es el que empieza la remontada del United para el final 2-3 clasificar para la final de Barcelona, ¿no? Entonces, para mí un jugador top, más allá evidentemente de su mala y bien ganada mala fama. Bueno, también entre otro de los bloques fuertes que podemos mencionar en esta carrera por el top 5 de los medios defensivos es el bloque alemán, donde podremos destacar pues a algunos nombres como Ulrich Stilicke, que fue hasta defensa central, ¿no? Destacar a Lothar Matthäus, que jugó de todo, jugó también de medio defensivo, aunque de esta lista yo lo descartaría porque lo considero más un medio organizador que medio de contención, aunque lo hizo fantásticamente de cualquier posición. El mismo Franz Beckenbauer, que para muchos es de los mejores medios de contención en sus inicios. Recordemos que jugó hasta 2 mundiales en esa posición y termina de central, pero sin embargo la figura que predomina del Kaiser es como back central. Destacar, no sé, a Effenberg, podemos destacar a Stefan Effenberg también, a Toni Kroos, la gran estrella que todavía sigue brillando en el Real Madrid. José, disculpa, lo que ocurre con los alemanes es que ninguno de ellos fue un mediocampista defensivo durante toda su carrera. Todos pasaron por ese momento de defensivo, pero o comenzaron en otra posición, comenzaron más adelante o comenzaron más atrás. Recordemos también a Matías Sammer, por ejemplo. Effenberg, Paul Breitner también. Paul Breitner. Son muchos casos, pero pónganse a pensar, ninguno de ellos jugó toda su carrera como contención. Tal vez por ese motivo es que nos es tan difícil definir a algún jugador alemán, así que nos venga rápidamente a la mente como uno de los mejores de contención. Sí, bueno. Sí. Hasta el mismo Ballack tiene como ese Bernd Schuster, un poco polivalente. Sí. Quizá el más de corte defensivo o el que digamos jugó un poco más de corte en esa posición fue Stilicke, que fue el primero que mencioné, porque bueno, fue central, estuvo de volante de contención por mucho tiempo, pero también jugó en posiciones más adelantadas, ¿no, José? Sí, en su primera época en el Borussia Mönchengladbach, ¿no? Casi un llegador, un segunda punta, ¿no? Con Heinke, con Allen Simonsen, que también fue Balón de Oro. Entonces, la polivalencia, como bien decía, es algo característico de este tipo de jugadores alemanes que todavía nos dificulta mucho más la lista, ¿no? Porque todos ellos, y por ahí también me salían nombres como Effenberg, como Olaf Thon, jugadores que podían jugar de líbero, centrocampista, mixto, llegador, media punta, Toni Kroos, Schweinsteiger también, Bala, que tú habías mencionado. Pero no habiéndose situado pues en una posición final como medios defensivos, entonces no podemos por inercia meterlos en este top 5, en donde otros brillaron con mucha mayor longevidad en dicha posición, ¿no? Pero bueno, eso fueron ese fue el bloque alemán. No sé si alguien quiere mencionar algún otro bloque que se le venga a la mente de grandes por ejemplo, los uruguayos, ¿no? También tenemos sobre todo en la época de los 50, pero bueno, es difícil también que los uruguayos puedan entrar en esta categoría compitiendo con los 5 nombres que ya mencionamos que van a estar en el top 5 y que vamos a explicar en un próximo programa, en una segunda parte. Claro que en este sentido, Otulio se desliga por completo de todo concurso con los otros de su mismo bloque, entre comillas. Bueno, hemos hablado de los bloques y hasta cierto punto estilos de medios defensivos, pasando por algunos diferentes países. Claro, hubieron otros que podemos mencionar, como Bosic, ¿no? El húngaro de los Magic Magyar. Pero claro, que también podemos considerarlo mixto y ya, entre nosotros puedo decir que la voz popular de nosotros 4 fue considerado más mixto que de contención. A veces la línea imaginaria es muy delgada, entre un mixto y un contención. No, sí, por supuesto, es muy distinto. Pero bueno, quiero dividir este programa en 2 partes. Entonces vamos a poner fin a la primera parte de este programa, donde hemos tratado pues estos bloques de jugadores, y vamos a comenzar una segunda parte con ya el top 5 y hablar de los mejores de la historia. Bueno, suscríbanse a nuestro canal y no se pierdan la segunda parte de este interesantísimo programa de los 5 mejores medios defensivos de la historia. Nos vemos, gracias.